Tenía 10 años cuando mis padres murieron en un atropello y fuga, y tenía 17 cuando me di cuenta de que mis padres adoptivos me habían estado robando durante 7 años. Se llevaron más de $200,000 de mi fondo fiduciario. Se compraron un Volvo nuevo con el dinero de mis padres muertos. Enviaron a su propia hija a la universidad con mi herencia. Robaron las antigüedades de mi madre y las regalaron como si fueran suyas. Y todo el tiempo sonreían en la iglesia y le decían a todos lo bendecidos que eran de acoger a una pobre niña huérfana. Todos en nuestro pequeño pueblo pensaban que eran santos. No eran santos, eran ladrones, y pensaron que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Mi nombre es Sarah, y esta es la historia de cómo les quité todo a las personas que me quitaron todo a mí. Déjame llevarte al principio. Tenía 10 años cuando ambos padres murieron en un atropello y fuga. Mi papá tenía solo 39 años, mi mamá tenía 35. Ninguno de ellos tenía familia que pudiera acogerme. Vivíamos en uno de esos pueblos realmente pequeños donde todos se conocen y todos van a la misma iglesia. El tipo de pueblo donde manejar un auto nuevo es un evento del que la gente habla durante semanas. Mi papá había heredado una pequeña fortuna de su familia, suficiente para que nunca tuviera que trabajar en un empleo tradicional. No le gustaba la gran ciudad, así que él y mi mamá se mudaron a este pequeño pueblo donde él podía abrir una tienda de antigüedades. Mi mamá amaba las antigüedades, las coleccionaba, piezas hermosas, caras, raras, que pasaba horas investigando y rastreando. Cuando murieron, debería haber entrado al sistema de acogida, tal vez terminar en un orfanato en algún lugar, pero ahí fue cuando el señor y la señora Banks aparecieron. Se pararon en la iglesia un domingo, apenas una semana después del funeral de mis padres, e hicieron este gran anuncio. «Una niña necesita un hogar amoroso», dijo la señora Banks, con la mano sobre el corazón como si estuviera aceptando un premio. «Y Dios nos ha dado esta tarea gozosa de traerla a nuestro hogar y a nuestros corazones». Aplaudieron todos. La gente estaba llorando. El pastor los elogió por su generosidad cristiana. Yo estaba sentada en la primera fila con un vestido negro que me quedaba chico, y recuerdo pensar incluso entonces que algo se sentía mal en la forma en que la señora Banks sonreía. Pero tenía 10 años y estaba sola, y no tenía opción. Los Banks tenían una hija, Kitty, que tenía 11 años, un año mayor que yo. Pensé que tal vez nos volveríamos mejores amigas, hermanas. Eso no fue lo que pasó. Kitty dejó muy claro desde el primer día que yo era un inconveniente. Tenía su propia vida, sus propios amigos, y no quería que algo caso de caridad huérfano invadiera su espacio. En público, sus padres la obligaban a sonreír y poner su brazo alrededor de mí. En privado, me ignoraba completamente. Los Banks recibían dinero del Estado para cuidar de mí, un estipendio mensual, pero eso no era todo. El patrimonio de mi papá les enviaba cheques todos los meses de mi fondo fiduciario, dinero que se suponía que se usaría para cuidarme hasta que cumpliera 18 años. Cuando cumpliera 18, obtendría control total de lo que quedara. Los Banks les dijeron a todos en el pueblo que me estaban acogiendo por la bondad de sus corazones, que no necesitaban el dinero, que todo era darle a una niña un hogar amoroso. Eso era mentira. Vivir con los Banks no era abuso en el sentido tradicional. No me golpeaban, no me dejaban morir de hambre, no eran crueles de ninguna manera obvia, pero tampoco me amaban. En público hacían un show. La señora Banks me abrazaba y acariciaba mi cabello y me llamaba nuestra sweet niña, con esa voz azucarada que me ponía la piel de gallina. El señor Banks ponía su mano sobre mi hombro y hablaba de lo bendecidos que eran de mí. En privado, me ignoraba completamente. Tenía una habitación, tenía ropa, tenía comida, lo básico. Pero mientras Kitty tenía todo nuevo, yo recibía ropa usada de donaciones de la iglesia. Mientras Kitty iba de compras con su mamá, yo me quedaba en casa. Mientras Kitty recibía clases de piano y danza, yo no recibía nada. Y el dinero seguía llegando, todos los meses. Cada pocos meses, una trabajadora social venía a verme. Los Banks me entrenaban de antemano. «Dile lo feliz que estás aquí», decía la señora Banks, sonriendo esa sonrisa azucarada. «Dile cuán piadosos y maravillosos somos. Dile que somos como verdaderos padres para ti». Así que lo hacía.
porque era una niña y no sabía qué más hacer. La trabajadora social se iba y los banks volvían a gastar el dinero de mis padres. Empecé a notar cosas cuando tenía alrededor de 13 años. Los Banks no tenían buenos empleos. La señora Banks no trabajaba en absoluto. El señor Banks vendía seguros y ganaba tal vez $40,000 al año. Pero de repente tenían dinero para cosas que no deberían haber podido pagar. Un Volvo nuevo, pagado en cajé. Viajes a Hawái, a Nueva York, vacaciones expensivas de las que presumían en la iglesia, muebles nuevos, ropa de diseño para Kitty, un auto usado para ella cuando cumplió 16, también pagado en cajé. Hablaban de cómo el señor Banks tenía muy buen sentido para los negocios y cómo habían hecho inversiones inteligentes. Pero yo sabía mejor. Yo sabía de dónde venía ese dinero. Venía de mis padres muertos. La señora Banks también tomó cosas de la tienda de antigüedades de mi mamá después de que ella murió. Piezas hermosas y caras que mi mamá había pasado años coleccionando. La señora Banks las ponía en su casa. Se las daba a Kitty. Se las daba a parientes. Actuaba como si fueran suyas. Pero lo peor, lo que me hizo empezar a planear, fue el juego de porcelana. Mi mamá tenía un juego completo de porcelana fina de la época barroca, no una réplica, la cosa real, absolutamente completo. Valía décadas de miles de dólares. Era una de sus posesiones más preciadas. La señora Banks la guardaba en un gabinete especial en el comedor. Y siempre decía, este juego será para Kitty el día de su boda, como si fuera suyo para regalar. No lo era, era mío. Yo me vestía como un marimacho. No me importaban las cosas elegantes, así que la señora Banks asumió que no conocía el valor de ese juego de porcelana. Asumió que no me importaba. Estaba equivocada. Para cuando tenía 16 años, los Banks empezaron a soltar indirectas. Decían cosas como, «Sabes que hemos hecho tanto por ti. Te criamos como nuestra propia hija. Cuando obtengas tu herencia, deberías recordar eso. Deberías ser generosa. Es lo piadoso». Querían que les diera dinero una vez que cumpliera 18 años y obtuviera control de mi fideicomiso. Realmente pensaban que les debía. Cuando Kitty se fue a la universidad, descubrí que estaban pagando su matrícula con mi fondo fiduciario. El dinero de mis padres enviaba a su hija a la escuela. Ahí fue cuando supe que tenía que hacer algo. Si te sientes enojado ahora mismo, bien, porque lo que hice después te va a hacer aplaudir. No olvides suscribirte porque esto se pone mucho mejor. Siempre fui buena estudiante. Sacaba calificaciones decentes. Y cuando tenía 17 años, obtuve una beca parcial para una universidad fuera del estado. El resto podía pagarlo con mi herencia, de la cual tendría control total el día que cumpliera 18. Empecé a planear. Primero, contacté al banco que manejaba mi fondo fiduciario. Les pedí copias de cada estado de cuenta de los últimos 7 años. Estuvieron más que felices de enviármelos. Me senté en mi habitación y revisé cada uno. Los números no mentían. Durante 7 años, los Banks habían tomado más de $200,000 que se suponía que se usarían para mi cuidado. Lo habían gastado en ellos mismos, en Kitty, en cosas que nunca podrían haber pagado con el salario del señor Banks. Lo escribí todo, en una carpeta de 3 anillos. Cada compra importante, cada vacación, cada donación en efectivo que hicieron a la iglesia para verse generosos con el dinero de mis padres muertos. El Volvo de $40,000, pagado en efectivo. El auto usado de $20,000 que le dieron a Kitty, pagado en efectivo. Viajes a Hawái, Nueva York, muebles caros, ropa de diseñador, la matrícula universitaria de Kitty. Todo documentado, con fechas y montos. También contacté a un abogado en Nueva York. Le expliqué la situación. Me dijo exactamente lo que tenía que hacer. Empaqué mis cosas, no es que tuviera mucho. Los Banks nunca me habían comprado nada que valiera la pena conservar. Arreglé mi viaje a mi nuevo campus. No tenía intención de volver a su casa. Los Banks sabían que me iba, pero no se molestaron en despedirse de mí. Pensaron que volvería eventualmente para darles lo que les correspondía. Entonces esperé. Nuestra iglesia tenía una venta anual de antigüedades. Un gran evento donde la gente donaba artículos y todo el dinero iba para la iglesia.
Los Banks siempre donaban cosas aleatorias a la venta. Mucho de eso eran cosas de mi mamá que habían robado. Chucherías y antigüedades que técnicamente me pertenecían. No eran tímidos para regalar mis cosas y tomar crédito por ser tan generosos. La venta estaba programada para comenzar en 3 días. En un día en que el señor y la señora Banks estaban en sus viajes de compras con el dinero de mis padres, fui a su casa. Empaqué cuidadosamente el juego de porcelana barroca, cada pieza, las envolví en plástico de burbujas, las puse en cajas y las llevé a la iglesia. Encontré a las mujeres que organizaban el comité de la venta. La señora Banks quería que donara esto, dije, sonriendo. Es un juego completo de porcelana de la época barroca. Ha sido tasado en decenas de miles de dólares. Quiere que se venda para la iglesia. Todas las ganancias van para la iglesia. Esta donación se hace en nombre del señor y la señora Banks. Las mujeres estaban atónitas. ¿Estás segura?, preguntó una de ellas. Absolutamente, dije. Si necesitan prueba de propiedad o permiso para vender, aquí está el número de mi abogado en Nueva York. Él puede verificar todo. Me agradecieron, alabaron a Dios, llamaron a la señora Banks una santa por hacer esa donación tan increíble. Sonreí y me fui. No estaba allí cuando sucedió, pero me enteré. Los Banks estaban programados para trabajar en la venta el segundo día. Ese fue el día en que la señora Banks vio el juego. Su juego, pero no era suyo, era mío. Pero ahí estaba, en exhibición, con un letrero que decía, donado por el señor y la señora Banks. Las ganancias benefician a la iglesia. Y se estaba vendiendo, rápido. Verás, la iglesia sabía que nadie en nuestro pequeño pueblo podía pagar el juego completo. Así que decidieron venderlo pieza por pieza. Una taza y placillo aquí, un plato de cena allá, una taza para huevo, un plato de presentación. Mujeres por todo el condado estaban comprando piezas, llevándose a casa una pequeña parte de historia barroca, y cada venta estaba generando mucho dinero para la iglesia. La señora Banks se volvió loca. Empezó a gritar, exigiendo saber quién autorizó la venta, tratando de recuperar las piezas. Las señoras de la iglesia explicaron, muy tranquilamente, que su hija de crianza la había donado en su nombre, que estaba recibiendo crédito por esta donación increíblemente generosa. La señora Banks perdió la cabeza. Estaba gritando, maldiciendo, diciendo que le había robado, exigiendo que rastrearan a todos los que habían comprado piezas y las recuperaran. No podían, por supuesto. Las piezas ya se habían ido, vendidas, esparcidas por todo el condado. Y todos en la iglesia estaban viendo a esta mujer que pensaban que era tan piadosa y generosa, hacer un berrinche absoluto por una donación hecha en su nombre. Viéndola actuarse egoísta y materialista y completamente impía. Viéndola maldecir a la niña huérfana que había acogido. Se veía como una completa tonta. Las noticias se esparcieron rápido en un pequeño pueblo. Para el final de la semana, todos sabían lo que había pasado, y todos tenían una opinión. La reputación de los Banks se destruyó. Una semana después, el señor y la señora Banks recibieron un paquete, correo certificado, de mí y de mi abogado. Dentro estaba mi carpeta de 3 anillos, cada estado de cuenta de mi fondo fiduciario de los últimos 7 años, cada compra importante que habían hecho, cada vacación, cada dólar que habían robado. Todo documentado, todo dechado, todo probado. También había una carta de mi abogado. Decía muy claramente que si alguna vez intentaban contactarme de nuevo por dinero, recibirían una factura y una cita en la corte. Eso fue todo. Eso fue todo lo que recibieron de mí. Sin explicación, sin despedida. Solo evidencia de exactamente lo que habían hecho. Nunca volví a ese pueblo. Fui a la universidad, me gradué, me convertí en maestra de 3er grado. Conocí a un hombre, un contador, nos enamoramos, nos casamos. Tenemos un hijo de 3 años y una hija de 1 año. Tengo mi propia vida ahora, mi propia familia, construida con mis propias manos. ¿Y sabes qué? Hace como 5 años recibí un mensaje de Kitty. Había ido a terapia, trabajó en mucho trauma de crecer con sus padres tóxicos y quería disculparse.
por ignorarme cuando éramos niñas, por resentirme, por no enfrentarse a sus padres. Nos reunimos para tomar un café, y hablamos, realmente hablamos. Me dijo que tuvo que trabajar durante la universidad después de ese primer año. Sus padres no podían seguir pagando una vez que el dinero de mi fideicomiso dejó de llegar. Me dijo que se dio cuenta eventualmente de lo que habían hecho, y que había destruido su relación con ellos. Ahora somos amigas, amigas de verdad. Nos reunimos unas cuantas veces al año para almorzar. Nuestros hijos juegan juntos. Ella también es maestra de escuela primaria. Casada con un ingeniero, tiene una hija de 4 años. Ambas tenemos nuestra propia porcelana de bodas ahora, porcelana que elegimos nosotras mismas. ¿Y los señor y la señora Banks? Todavía viven en ese pequeño pueblo, porque están muy pobres para mudarse. Su reputación nunca se recuperó. Todos los conocen como esa pareja que alejó a ambas hijas y robó dinero de esa pobre niña huérfana. Los que trataron de robar a Jesús cuando hicieron un berrinche por recuperar su porcelana barroca. Son parias. Nadie confía en ellos. Nadie los respeta. ¿Y sabes qué? No me siento mal por eso. Me robaron durante 7 años. Usaron el dinero de mis padres muertos para verse bien. Me trataron como un cheque de pago en lugar de una persona. Espero que ese Volvo haya valido la pena. Espero que esos viajes a Hawái hayan valido la pena perder a ambas hijas. Espero que ese juego de porcelana que tanto querían haya valido la pena destruir su reputación para siempre. Porque yo obtuve el dinero de mis padres, obtuve mi educación, obtuve mi vida y obtuve mi revancha. Si esta historia te hizo sentir algo, dale al botón de suscribirte, porque el karma no siempre llega solo. A veces tienes que ayudarlo. Mi nombre es Sara, y soy la prueba viva de que la mejor revancha es vivir bien y destruir a tus enemigos en el proceso.